Hoy vamos a hablar del capítulo 8 y vamos a hacer un bosquejo eh, de lo que es, de lo que es el capítulo 8. Kimberly, el profesor hoy no vino, pero estamos aquí. Yo sé que lo echan de menos. Lo echan de menos. Vamos a ir a hacer un bosquejo del capítulo 8. Bien, la apertura del séptimo sello. Esto lo vamos a ver en el primer versículo. Del versículo 2 al 6 se va a estar hablando de la introducción de las 7 trompetas. Bien, las primeras 4 trompetas lo vamos a ver hasta el versículo 12 y el versículo 13 es el anticipo al toque de las últimas 3 trompetas. Entonces, este capítulo lo he estado estudiando, le dediqué muchas horas estudiándolo porque siempre es bueno tener asertividad en la forma lo que Dios quiere decirnos a través de estas palabras. Y vamos a comenzar, porque vamos a comenzar con el séptimo sello y terminamos los sellos, vamos a comenzar con las trompetas también. Dice la pregunta, ¿qué ocurrió cuando Jesús abrió el séptimo sello? A ver, Ulises. El hermano José. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Muy bien. Yo creo que en la Biblia es el único espacio donde aparece un silencio en el cielo por media hora. Usted no va a escuchar o a leer otro espacio de tiempo en el cielo que haya silencio. Así que vamos a ir a reinar. Hubo entonces un, un silencio en el cielo. A ver, vamos a hablar un poquito acerca de este silencio en el cielo. ¿Por casi qué? Por casi media hora. Recordamos que estamos en el contexto apocalíptico y el lenguaje que se habla aquí es un lenguaje literal. Hay que entenderlo porque muchos términos tienen una simbología y representan algo. Así que el tiempo, cuando hablamos de tiempo en la Biblia, más que todo en Apocalipsis, estamos hablando de tiempos que no son literales, son tiempos simbólicos y representan un periodo que no concuerda con la narrativa, que es literal. Bien, aquí dice media hora, pero bíblicamente vamos a ver qué se representa esa media hora. Dice, se hace silencio, ¿para qué? Primero, para escuchar. Cuando en el salón hacen silencio, es porque alguien va a decir que algo importante. Alguien importante va a decir algo importante. Bien, así que, ¿en qué otra parte de la Biblia se menciona que hay silencio en el cielo? ¿Usted ha leído otra parte? Yo no, personalmente. Vamos a ver. Entonces, el silencio aquí hace referencia primeramente porque alguien va a hablar. Y se hace silencio ¿para qué? Para que los que están presentes puedan escuchar claramente. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 33, versículo 31, y dice así. Escucha, Job, y óyeme. Guarda silencio mientras hablo. Muy bien. Eliú. Tenemos la primera razón por la cual hay silencio en el cielo, y es para que los que están presentes escuchen. La segunda razón por qué hay silencio en el cielo es para que los que están presentes, ¿qué? Se callen. Callen. Vamos a leer Salmos 39, versículo 2, dice, Enmudecí, guardé silencio, me callé. ok, el silencio tiene una connotación también de solemnidad. ¿Ven? Cuando se está haciendo silencio por algo es porque el momento es importante y hay que estar también a qué? A la expectativa. Hay expectación por el que está hablando o por el que va a hablar. Bien, cuando se pide que se haga silencio es porque los que están guardando silencio están esperando que alguien importante que hable o se pronuncie o diga algo. Bien, entonces la primera razón es para que las personas que están presentes callen y la segunda razón también es para que los que están presentes puedan escuchar. Hay una tercera razón y es esta. Encontramos en Salmos 94, versículo 17, y dice, hay silencio cuando hay qué, cuando no hay qué, Seres vivos. cuando no hay seres vivos.
Esa es la tercera razón y con esa nos vamos a quedar. Vamos a leer Salmos 94, versículo 17. ¿Qué nos dice? Si el Eterno no me ayudara, pronto moraría yo en el silencio de la muerte. Muy bien. La tercera razón por la cual hay silencio en el cielo es porque posiblemente no hay seres, no hay seres vivos en el lugar, ¿sí? En el desierto no hay nadie que esté hablando porque es un lugar solitario, ¿bien? ¿Y por qué hay silencio en el cielo y nos aferramos a esta razón? Porque no hay seres. ¿Por qué será? Hemos hablado del sexto sello y el sexto sello termina ¿con qué? ¿Con qué termina el sexto sello? Con un silencio. El sexto, estamos aquí en el séptimo. El sexto sello termina con la venida del Señor Jesús. ¿Sí? Y aquí estamos en el séptimo sello. ¿Y qué está pasando en este momento? Bueno, vamos a ver, porque este silencio es un tiempo que proféticamente tiene un periodo exacto. Dice, vamos a aplicar ahora un principio profético a los tiempos, y es el principio de Ezequiel 4:6 y de Números 14:34. Todo periodo de tiempo en el lenguaje profético es un periodo simbólico, ¿bien? Según, según el principio de Números 14:34 y de Ezequiel 4:6, hay un principio que se llama principio de día Año. de día por año. ¿Qué representa esto? Que un día literal representa ¿qué? Un año profético. Bien, representa 360 días proféticos. ¿Un qué? Un día literal. Cuando en lenguaje profético se habla de un día, no se está hablando de un día literal, se está hablando de un periodo de tiempo simbólico que es ¿cuánto? 360 días, que corresponde a un año. Eso lo encontramos en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Ahora, ahorita vamos a ir a matemáticas. A ver quiénes son los buenos aquí en matemáticas. ¿Quiénes pasaron los créditos de la Universidad de Matemáticas? Vamos a hacer una regla de 3 simple. Bien. Si un día, señor José, si un día representa un año profético, entonces, ¿cuánto representan 24 horas? ¿Cuántos días representan 24 horas? Bien, entonces, según este cálculo, nosotros eh, teníamos que multiplicar, eh, 24 por 360 entre 0.5. Aquí yo tengo, los que tengan aquí calculadora, vamos a multiplicar, perdón, 0.5, que equivale a media hora, porque está hablando de qué, media hora de silencio en el cielo, dice, por 360 días. Eso equivale a 180 días. Y eso, si lo dividimos entre 24, para saber cuántos días corresponde a una hora, equivale a 7.5. ¿Qué? Días. O sea, que hubo silencio en el cielo por casi que media hora, casi una semana en tiempo profético. Según el principio de día, muchos no están de acuerdo con este principio, pero es la única forma de entender esta parte. ¿Y por qué Juan en esta visión ve y detalla que es casi media hora? Con un propósito lo deja para nosotros, para que entendamos en qué consiste el séptimo sello. Bien, vamos a avanzar. Entonces, ¿qué nos indica esto? Por el espacio del equivalente alrededor de una semana de la Tierra, ¿habrá cuánto? ¿Habrá qué? Silencio en el cielo. ¿Por qué entonces, por qué habrá silencio en el cielo por casi media hora, que representa casi una semana acá en la Tierra? ¿Qué pasará en ese séptimo sello? ¿Qué estará pasando? Bueno, ya nosotros vimos el contexto del capítulo anterior, y el sexto sello nos está aproximando al más glorioso evento al cual nosotros estamos esperando, que es la segunda venida.
Y la tercera razón que nosotros habíamos visto, por lo cual había silencio, era porque no había seres, no había personas presentes. Entonces, con esto concluimos que hay silencio en el cielo cuando, vamos a leer Mateo 24, esto no los amplía, hermano José, vamos a leer Mateo 24, 31, y nos dice así. Aquí está en la pantalla. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Muy bien. ¿Cuánto? ¿La tercera parte de los ángeles? ¿La mitad de los ángeles? Todos. ¿Quién se queda en el cielo cuando todos los ángeles venga y Cristo en gloria? Nadie. O sea, antes de que el cielo sea repoblado con todos los redimidos, estará el cielo vacío por un espacio de media hora que representa casi una semana en nuestro tiempo cronológico, nuestro tiempo terrenal, ¿bien? Así que este séptimo sello nos abre un poco de luz de qué pasa en el cielo, en el tiempo paralelo con la tierra. Bien, mientras que Cristo viene a buscarnos, el cielo se queda vacío esperando la llegada de todos, ¿no? Así que esto es, con esto comienza el capítulo 8 de, de del séptimo sello, ¿bien? Entonces, dice, se refería a la segunda venida para buscar a su pueblo y llevarnos con él al hogar del Padre Celestial. Entonces concluimos que esta media hora representa el tiempo donde el cielo estará vacío, mientras que nosotros, ¿qué? Vamos ascendiendo, vamos ascendiendo. Así que vamos a seguir. Si todos los ángeles le acompañan, entonces el cielo estará vacío y en total silencio. Lo que parecía indicar que el tiempo de venir a la tierra y de regresar al cielo será alrededor de casi ¿qué? De casi una semana. ¿Sí? O de una semana. Así que el tiempo que nosotros estaremos ascendiendo no va a ser el mismo tiempo que Cristo se va a tomar viniendo. Nosotros vamos a ir ascendiendo en un espacio hasta que se complete ¿qué? Esa media hora o una semana. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Es una pregunta? ¿De qué? Bueno, no sabemos cuándo comienza esa semana, ¿no? Sabemos de que habrá silencio en el cielo y ese es el tiempo que nosotros partimos para entender de que es el tiempo que nos va a tomar llegar, ¿sí? Porque si hay silencio es porque no hemos llegado. Bien, concluimos de esa forma. Entonces, vamos a comenzar con las trompetas porque esta era el, el séptimo sello. Entonces, vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué vio Juan a continuación, el segundo versículo? ¿Qué nos dice? Y vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios y les dieron 7 trompetas. Muy bien. Vio a los 7 ¿qué? Ángeles que estaban ante Dios y vio que les dieron ¿qué? 7 trompetas. En la Biblia, ustedes ya conocen, y ya se ha hablado acá, de que las trompetas se utilizan para muchas funciones, más que todos ritos litúrgicos y ritos de guerra o de coronación de rey. Cuando se tocaba el chofar en Israel, el chofar, al sonido del chofar, la congregación se reunía en un solo lugar, sea para coronación, sea para alarma para guerra, sea cuando había juicio, pero más que todo era una señal para estar alerta, para estar atentos a lo que iba a pasar. ¿Quién se despierta a las 4 de la mañana o quién sigue durmiendo a las 4 de la mañana con el sonido de una trompeta? ¿Quién sigue durmiendo? Todo el mundo se despierta porque la función de la trompeta y los judíos están relacionados cotidianamente con el sonido de qué? De la trompeta. Era parte de la liturgia diaria el sonido de la trompeta. Así que dice,
vio a los 7 ángeles que estaban ante Dios y vio que les dieron 7 trompetas. Ahí está. Entonces, ahorita vamos a hablar del sonido de las trompetas. ¿Y qué función tenía el sonido de las trompetas? Bien, ya hablamos del versículo 1, el media hora de silencio en el cielo. Ahorita entramos a un episodio que da continuación a este evento. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar. Y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Muy bien. Todos nosotros conocemos las posiciones de los muebles del santuario. Recordamos que cuando el sacerdote entraba al lugar santo, estaba la mesa de los panes en el lado derecho. Al frente del propiciatorio estaba el altar de qué? Del incienso. Y en la parte izquierda estaba qué? Los candelabros de oro. Aquí vemos que los ángeles, dice, no, no el ángel que tiene las trompetas, este es otro ángel, dice otro ángel. Recordemos que hay 7 ángeles que están delante del trono, pero aquí ahora se presenta otro ángel que está al frente de qué? Del altar. ¿Este altar cuál es? ¿El altar de qué? Del incienso. Y este es el inmueble del santuario, de la parte del lugar santo que está más cercano a la presencia de Dios. Estaba al frente, aquí estaba el altar del incienso y allí, después de que del velo, estaba que el propiciatorio, estaba la chequina, la presencia de Dios. Entonces, este ángel está al frente del altar de incienso y el sacerdote, cuando estaba allí, ¿qué función estaba haciendo? ¿Estaba qué? Estaba quemando incienso para que eso subiera con las oraciones del pueblo, mientras que el pueblo estaba ya congregado fuera del santuario. Y también, según la tradición hebrea, habían algunos sacerdotes con chofar a la entrada del tabernáculo, para que cuando el sacerdote, después de quemar incienso, saliera, ellos tocaban ¿qué? Las trompetas, y él bendecía al pueblo. Y esa era la bendición arónica, que decía, bueno, y ustedes la conocen, sí, la de Números, así es. Entonces vamos a leer. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar del incienso y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de los santos. Apocalipsis 8:3 se une con Apocalipsis 5 cuando habla de las oraciones. Siempre hemos escuchado que las oraciones o que el incienso representa las oraciones de los santos, ¿sí? Pero no son las oraciones de los santos, porque aquí dice que se la dieron, vamos a leer, y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera, ¿qué? Con las oraciones. Si yo estoy con Luis, yo no soy Luis, ¿sí? Entonces el incienso asciende con las oraciones, pero no son las oraciones. Ahora, ¿qué es el incienso entonces? Si no son las oraciones, ¿qué es el incienso? Vamos a ver, porque esto nos abre unas características de lo que hace Jesús por nosotros en el lugar santo. Vamos a ver. Dice, y el humo del incienso, perdón, señor José, puede leer el versículo 4. Y el humo del incienso, junto con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Muy bien. ¿Qué lugar hacía el sacerdote al frente del altar del incienso? ¿Qué hacía? Estaba intercediendo. Esa era la función, intercedía por el pueblo mientras que el pueblo estaba ya a la espera y orando por el sacerdote. Así que esta es la función que Cristo está haciendo, ¿dónde? En el lugar santo. Pero vamos a ver qué pasa después. Dice, ¿qué hizo el otro ángel que tenía el incensario de oro? ¿Qué le dieron y con qué propósito y cuál fue el resultado? Vamos a leer, vamos a responder acá. El otro ángel
con un incensario de oro vino y se paró junto al altar. Se paró junto al altar. Vamos allí por el versículo 3 y 4. Entonces, el altar de oro se ubica ante el trono de Dios. Es el mueble más cercano que está a la presencia de Dios. Y allí está el sumo sacerdote, está el sacerdote intercediendo por el pueblo. Hasta ahora se está mirando que hay intercesión. ¿Por quién? Por el pueblo. Vamos a ver qué pasa más adelante. Eh, vamos a leer, vamos a responder acá. Dice, le dieron mucho para ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono, ante el trono. Bien, entonces le dieron mucho incienso para ofrecerlo con las oraciones. No son las oraciones, está con las oraciones. Pero para nosotros entender qué representa el incienso, tenemos eh, que saber qué es lo que el Señor nos pidió cuando nosotros oráramos. Ahorita lo vamos a ver. Dice, en la gomorresina que se quemaba en el altar del incienso del santuario terrenal, ¿qué pasaba? Dice que al arder producía una nube aromática que ascendía. Llenaba todo el lugar santo con esa nube del incienso, representando que las oraciones, dice Apocalipsis 5, pero Apocalipsis 8 dice que subía con las oraciones. Vamos a ver. Ahora, ¿qué implica el incienso? El incienso se añade a las oraciones de los santos. ¿Sabe usted que cuando usted ora, su oración no es escuchada a no ser de que tenga incienso? Ahora usted dice, bueno, ¿qué es el incienso? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo compro? No es cualquier incienso. Es un incienso especial, tanto así que habían especificaciones claras de la mezcla. Y cuando se alteraba la mezcla, el Señor le aborrecía otra mezcla que no fuera la que él había dicho. Así que el incienso tenía que tener una mezcla exacta, tenía que tener un aroma especial. Ahora, ¿qué representa ese incienso? ¿Qué hace que Cristo, que hace que el Padre pueda aceptar mis oraciones? Dios no puede aceptar ninguna oración a no ser que tenga que el incienso. Vamos a ver qué representa este incienso. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Y dice así. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muy bien. Ahora, la pregunta es, aquí surge la pregunta, ¿qué se añade en la oración según este versículo para que nuestra oración se pueda escuchar ante el Padre y no sea tomada por pecado? ¿Qué hay Ok. acá? Hacerlo en el nombre de Jesucristo. O al orar, Al yo orar, oro en quién. invoco en Ahora, orar en el nombre de Jesús, ¿qué representa eso? Yo puedo orar en el nombre de Jesús y pedir un Ferrari y creer de que el Señor me lo va a dar porque yo oro en el nombre de Jesús. ¿Será que el nombre de Jesús es un amuleto que yo puedo utilizar para ponerle el sello para que Dios me apruebe la oración? ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? Muy bien, él no representa, él intercede por nosotros, claro que sí. Orar en el nombre de Jesús representa que cuando lloro en su carácter, según su voluntad, según sus deseos, no según mi voluntad y mis deseos. Bíblicamente, nombre en la Biblia representa carácter. Si yo estoy en un pecado abierto y yo sé que tengo que corregir y tengo que arrepentirme de eso, y yo voy a mi lugar de oración y comienzo a pedirle al Señor, por mucha fe que yo tenga, si no abandono el pecado, estoy orando en el nombre de Jesús. Muy bien. Como dijo Kimberly, la fe sin obra, ¿qué es?
Orar en el nombre de Jesús representa que yo oro de acuerdo con sus méritos y dejando a un lado todo aquello que me pueda separar de él, que es el pecado. Así que el incienso que hace que mis oraciones sean aceptadas ante el Padre, ¿cuál es? ¿Cuál es incienso? La sangre de Jesús. Por eso es que el sacerdote tenía que entrar al lugar santo y rociar esa sangre, porque eso es lo único que hace meritorio delante del Padre para que mi oración sea que sea escuchada. Ese es el incienso. Así es. Son los méritos de Cristo, la sangre de Cristo. Es lo único que hace meritorio ante el Padre para que mi oración sea que sea por lo menos escuchada. Sea por lo menos escuchada. Bien, vamos a avanzar. Versículo 14. Versículo 14, vamos a ver. Sí, Todo, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. ok. Entonces, orar con ese incienso, entonces tendré la seguridad de que lo que pida, porque estoy orando en el nombre de Jesús con los méritos de Cristo, entonces el Señor lo va a ¿qué? Lo va a hacer, Él se compromete a hacerlo. Así que todas las oraciones, todas las oraciones le agradan a Dios. No, no No, todas. no todas las oraciones le agradan a Dios. ¿Cuáles son las oraciones que a Dios le agradan? Vamos a leer Isaías capítulo 5, versículo 15. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la oración que a Dios Dice, cuando extendáis vuestras manos para orar, esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, no os escucharé. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Cuáles son las oraciones que Dios no le agradan? Las que no llevan incienso, ¿sí? Aunque multipliquéis las oraciones, yo no las escucharé. O sea, no te esfuerces. Si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que le edifican. Entonces, la oración que a Dios no le escucha es la que no se hace en obediencia, cuando uno lo está buscando sin obediencia, sin los méritos de Cristo. Tenemos que primero buscar los méritos de Cristo y que el Señor pueda esparcir su sangre sobre nosotros y de eso es que vamos a poder encontrar mérito ante el Padre. Vamos a ver cuáles son las oraciones que ahora a Dios le agradan. ¿Cuál es la oración que a Dios le parece elocuente, que le fascina? ¿Cuál es? Vamos a ir a Salmos, capítulo 51, versículo 17, que nos dice. El sacrificio aceptable para Dios es el espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón contrito y humillado. Amén, amén. Y ahí recordamos la oración del publicano y del fariseo. ¿Sí? El publicano no tenía la capacidad ni siquiera de levantar la cabeza, porque le daba vergüenza, no se consideraba digno. Pero la oración que Dios le escucha es esta, es la oración del publicano, sin importar en qué condición esté, sin importar si se ha rechazado o si no se ha aceptado en iglesia, pero si lo hace con un corazón quebrantado, con sinceridad, eso es lo que da fragancia a las palabras. Por muy simples que sean las oraciones, pero si lo hace con un corazón quebrantado, es lo que da fragancia ante el Padre. Así que vamos avanzando y se está aprendiendo aún en asuntos y aún muchas veces creemos de que en el Apocalipsis, por tantos términos, por tantos cuernos pequeños y bestias y simbología que vemos, no vamos a encontrar lecciones prácticas. Y ahí están las mejores lecciones prácticas. ¿Sí? Las oraciones de los santos. Bien, entonces vamos a continuar con la lección. Completamos. Como resultado, el humo del incienso junto con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Ahora sí las oraciones suben ante el Padre porque tienen el incienso de la fragancia de los méritos de Cristo. Mientras se cumpla esto, el tiempo de gracia no habrá terminado para quienes, para los santos. Estamos hablando de que el pueblo está orando
con, con los méritos de Cristo y Cristo que está haciendo, el Padre que está haciendo, escuchando. Mientras que esto suceda, hay tiempo de gracia, hay tiempo para orar, hay tiempo para confesarse, hay tiempo para arrepentirse. Mientras que Cristo interceda por nosotros, mientras que hay incienso, hay tiempo. Pero, ¿qué pasaría si se acabara el incienso? Si no hubiera más mérito para que nosotros podamos aprovecharlo, o más tiempo para nosotros aprovecharnos o aferrarnos al mérito de Cristo. ¿Qué pasaría? Se acaba el tiempo de gracia. Vamos a avanzar. Dice, sus oraciones son recibidas ante Dios por los méritos y por consideración a quién. A nosotros, Dios nos ama. Dios nos ama, pero es por los méritos de Cristo que Dios nos ama. Dice, a quien sí siguen fielmente. Entonces, mientras que todo esto está aconteciendo en esta narrativa y mientras que las oraciones estén ascendiendo con incienso, hay tiempo de gracia. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el incienso? ¿Se acaba qué? Se acaba el tiempo de gracia. Vamos a ver. Apocalipsis, vamos al versículo 5 y versículo 6. El ángel tomó el incensario. Ya tengo la costumbre de leer, hermano José. Puede seguir la lectura. Lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Muy bien. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ok. Entonces, estamos en la escena donde el ángel estaba al frente del altar, se le daba mucho incienso para que ascendiera con las oraciones. Hasta ahí vamos bien. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Dice que el ángel tomó ahora el incensario, lo llenó de incienso. No. ¿De qué lo llenó? Con fuego del altar. Lo llenó con fuego del altar. Ahora cambia la escena. Cotidianamente el ángel añadía incienso a las oraciones y eso pasaba todos los días, pero ahora no añade incienso, sino que añade fuego. Y en vez de ascender, ¿qué hace? ¿Qué hace el ángel? Lo arroja a tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Bien, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a, a tocarlas. Entonces ya terminamos con qué? Con los sellos. Y ahorita simultáneamente seguimos con qué? Con las trompetas. Esto es un acto seguido uno del otro. ¿Por qué? Porque se presenta la narrativa y tal parece que los ángeles se dan cuenta de que al momento de que este ángel arroja este incensario con fuego a tierra, los otros, conociendo la señal, comienzan a qué? A tocar las trompetas. Se presenta un acto simultáneo. Bien, hay muchas interpretaciones, pero aquí está la clave. Aquí está la clave, porque cuando nos damos cuenta de que había tiempo de gracia, que los santos se elevan sus oraciones con el incienso, de repente, ¿qué pasa? El ángel lo estrella contra la tierra con fuego y comienza a nosotros a tocar las trompetas. Y es un acto seguido. Ahora, ya nosotros sabemos de que las trompetas tienen un símbolo en la Biblia y es que alarma, aviso, es un llamado especial. Puede ser juicio, puede ser guerra, pero pasa algo. Y lo tremendo es que aquí hay que truenos, voces, relámpagos y terremotos. Y estos son eventos de un escenario de qué? De juicio. De juicio. Bíblicamente, en Apocalipsis 15 y 16, vamos a ver esto repetidamente, relámpagos, terremotos y qué más, y truenos y voces. Vamos a continuar, porque ya el aspecto ya va cambiando. Vamos a llenar aquí entonces. Lo llenó con fuego del altar y lo qué? Y lo arrojó a la tierra. Bien. Dice, ¿esto produjo qué? Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Muy bien. Este acto ya no hace que las oraciones asciendan, ya termina ese proceso de oración, ya termina el proceso de confesión, de arrepentimiento, porque termina ¿qué?
El tiempo de gracia, el tiempo de intercesión, donde el ángel está intercediendo por el pueblo. Y este ángel representa lo que está haciendo Cristo por nosotros. Bien, entonces termina el tiempo de gracia y ahorita comenzamos a eventos que van a ser juicio antes de que, ¿qué? De que Cristo venga y haya silencio en el cielo. Entonces, de esa forma vamos a ir entendiendo. Vamos a avanzar. Dice, estas señales también se mencionan en el contexto de las 7 últimas plagas. Como ya mencionamos, Apocalipsis 16 y 18, vamos a leerlo, de voces, truenos y relámpagos. Dice así. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. Entonces, esto es lo que vemos en el versículo 5 y 6 de voces, truenos y relámpagos. Es algo recurrente cuando va a pasar un evento grandioso de juicio. Y se repite en el capítulo 16 y lo vamos a ver en otros capítulos también. Capítulo 11, 19 dice, señalan el fin del tiempo de qué? Lo que habíamos mencionado, de gracia para la humanidad impenitente. Y todo esto pasará como en los días de Noé, cuando el ángel descendió y cerró la puerta. Y por mucho que los antidiluvianos quisieron tocar y quisieron abrir y reventar las puertas para entrar, no pudieron, porque una vez que se cierre el tiempo de gracia, ya no hay negociación. Y yo sé que muchas veces nosotros hablamos de esto como algo que nos causa miedo, que nos causa terror. Estar dentro del grupo que está queriendo entrar, pero ya no hay tiempo. Como cuando ustedes estaban en la academia, en la escuela, y se les pasaba la fecha de entrega del trabajo y ustedes lo tenían listo, el trabajo, pero la profesora ya no le recibía. Ya no le recibía el trabajo porque la fecha que ya había pasado. ¿Y qué se siente? Yo lo sentí. ¿Qué se siente? Uno se siente desesperado, pero es que allá yo lo tengo, nada más le cuesta recibirlo. No, ya se terminó el plazo. Y yo lo anuncié con mucho tiempo de que tenían hasta tal fecha. Y el que lo entregó hasta allí se salvó. El que lo entrega después, por muy bonito que lo tenga, no se lo recibimos. Y uno se siente desesperado, como que, wow, pero ¿qué le cuesta? Hay suficiente tiempo de gracia para que nosotros como pueblo nos apropiemos de qué? Del incienso. Y no quedemos como las vírgenes fatuas que quedaron con lámparas, pero sin qué? Sin el fuego del Espíritu, sin el aceite. Bien, vamos a continuar. Entonces, esto anticipa la conclusión de la obra de intercesión en el santuario celestial. Bien, entonces terminamos con el séptimo sello. Hay silencio en el cielo. Ya vimos toda la escena del ángel que intercedía por nosotros. Se acaba el tiempo de gracia, se acaba la intercesión y comienza ahora un periodo de juicio. Y comenzamos ahora el sonido de ¿qué? De las trompetas. ¿Qué representa el sonido de las trompetas? Vamos a rellenar esto primero. Apocalipsis 5. No, aquí ya yo le hice el favor. Dice, lo llenó con fuego el altar y lo arrojó a la tierra. Esto produjo truenos, relámpagos, voces y terremoto. Número 6. Después los ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a ¿qué? Ahora se dispusieron a tocarlas. Muy bien. Por lo tanto, los eventos asociados con las 7 trompetas tendrán lugar ahora después de qué? Del tiempo de gracia. Se acaba el tiempo de gracia y comienzan ¿qué? Los juicios. Comienzan los juicios. Ahora, ese periodo es un periodo que está por venir, ha pasado o está pasando. ¿Dónde lo ubican? ¿Dónde lo ubican? ¿Cómo? Muy bien, ya hemos hablado, estamos hablando en el contexto de la segunda venida, ¿sí? En la segunda venida, que hay silencio en el cielo, y pasan todos los eventos del ángel intercediendo, se arroja el candelabro con el fuego, se acaba el tiempo de intercesión antes de qué? De la segunda venida. Antes de la segunda, todo esto es antes de la segunda venida. Y antes de la segunda venida, ahora se comienza a hablar de qué? De los juicios que van a caer.
Y ahorita vamos a comenzar con estos juicios que son los sonidos de las trompetas. Entonces, por lo tanto, los eventos asociados con las 7 trompetas tendrán lugar tras concluir ahora el tiempo de gracia. ¿Todavía hay tiempo de gracia? Claro que sí. Gracias a Dios que hay tiempo de gracia y podemos apropiarnos de ese incienso todavía para que nuestras oraciones sean escuchadas todavía ante el Padre y Él sigue intercediendo a nuestro favor. Ahora vamos a las primeras 4 trompetas. ¿Qué nos dicen estas primeras 4 trompetas que son eventos de juicio antes de la segunda venida y después del tiempo de gracia? Dice, al cierre del tiempo de gracia, los impíos se habrán puesto al final y definitivamente, ¿de quién? Del lado de Satanás. ¿Y en contra de quién? Y en contra de Dios. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis, si no estoy mal, en Apocalipsis 14, aparece el Señor Jesús haciendo una cosecha y con una hoz en la mano. Y cuando va a hacer la cosecha con la hoz en la mano, ¿qué recoge primero? ¿El trigo o la cizaña? Bueno, va a cosechar el trigo. Y primeramente cosecha lo suyo, lo que le pertenece. Y lo demás lo recoge también y lo echa al fuego. Bien. Aquí se hace una división entre el pueblo que adora a Dios y el pueblo que lo deshonra. A medida que vaya pasando el tiempo y nos acerquemos a la segunda venida, el pueblo de Dios se va a ir distinguiendo del pueblo que no es de Dios, el pueblo que está del lado de Satanás. Bien, y va a ser una división más visible para todos. Ahorita mismo, el rebaño, hay una mezcla de cabritos y ovejas, ¿sí? Y nosotros no estamos aquí y no estamos nunca jamás, Dios nos libre, para señalar quién es cabrito o oveja, ¿bien? Porque quien lo haga es un cabrito. Una oveja no señala. Los que señalan son los cabritos, ¿bien? Pero a medida que avanzamos al tiempo de gracia que se va terminando, el pueblo de Dios se va separando y se va distinguiendo del pueblo que está del lado de Satanás. Vamos a leer Apocalipsis 8:7 a ver qué nos dice esta trompeta. ¿Qué nos dice? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Ok, ya estamos dándonos cuenta que lo que está pasando son eventos catastróficos. ¿Eventos de qué? De destrucción. Recordemos que en el capítulo 7 habíamos visto cómo el Señor había colocado el sello a quienes, a los fieles. ¿En dónde? En su frente. Y por eso los vientos no se habían soltado. Los ángeles estaban reteniendo los vientos, pero ahora comienzan a soltarse los vientos. ¿Por qué? ¿Por qué comienzan a soltarse los vientos? Porque ya su pueblo está ¿qué? Porque ya su pueblo está sellado. Porque ya su pueblo ya ha marcado la división y ya Dios está sellando y recogiendo a los suyos. Y lo que queda es los que no tienen sellamiento. Tienen marca, pero no sellamiento. Bien, vamos a avanzar. ¿Qué hubo después que el primer ángel tocó la trompeta y a dónde fueron lanzados? Vamos a ir a leer. ¿Hubo qué? Hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra. Bien, entonces lo que estamos viendo antes de la segunda venida y después de terminar el tiempo de gracia es un evento de qué? Es un evento de juicio. Dice, hubo granizo, fuego mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra. Y dice que se quemó ¿qué? Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. O sea, que antes de que Cristo venga, parece
que este mundo va a estar en la misma condición que antes de la creación, desordenado y vacío. No había orden y toda la tierra va a estar convulsionando. Y antes de que Cristo cree todo nuevamente, la tierra va a estar así. Así es. Sí. Parte del propósito de Dios es purificar la tierra. Y antes de hacerla nuevamente, quiere purificar todo y destruir todo lo que no va a ser parte de ese mundo venidero. Porque todo lo que va a ser parte de ese mundo venidero va a ser ¿qué? Va a ser puro. Y tiene que pasar por la purificación de ¿qué? Del fuego. Del fuego. Así que mire sus brazos, mire su pierna, mírese en el espejo y se dará cuenta que aún nuestro cuerpo no pasará por el fuego. Lo que pasará por el fuego será nuestro carácter, un carácter afirmado en qué? En el nombre de Cristo, en los méritos de Cristo. Solamente el carácter semejante a Cristo es el que va a pasar por qué? Por el fuego, porque al sonido de la final trompeta, aún nuestros cuerpos van a quedarse aquí y vamos a ser vestidos de qué? De inmortalidad, de inmortalidad. Bien. Dice, esto nos recuerda al libro de Job y se le atribuye a Dios, pero fue un acto de quién? Fue un acto de Satanás. El acto de juicio no lo vemos como Dios ejecutando juicio, sino más bien Dios retirando a sus ángeles que están reteniendo ¿qué? Los vientos. Y al retirar a los ángeles, ¿qué hace Satanás? Llega a hacer lo que le gusta hacer. Ese es su hobby, ¿sí? Destruir. Lo que hace el qué? Lo que hace el león rugiente. Anda que buscando a quien devorar. Así que lo que hace, lo que nosotros vemos y cómo entendemos nosotros este juicio es cuando Dios comienza a retirar los ángeles, la protección que él tiene aquí en la tierra y ahorita viene Satanás a hacer hasta donde Dios le permite, porque Dios sigue estando al control. Aun cuando hay juicio, Dios sigue estando al control. Job 1:16 y dice así, un fuego Un fuego que de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los pastores. Ok, frecuentemente en el Antiguo Testamento vamos a ver a Dios mandando o atrás de los actos de juicio, pero en el lenguaje humano se hace ver a Dios como responsable, aunque no lo es. No es responsable, pero se lo coloca como responsable porque está al control, no porque Dios haya mandado el fuego. Porque ustedes recuerdan la interacción de Satanás con Dios. Dios quería protegerlo y Satanás quería que destruirlo. Así que aquí el que destruye es Satanás, no Dios. Dice, el toque la primera trompeta, entonces, ¿qué anticipa? ¿Qué anticipa? Anticipa daño a la tierra, a los árboles y a la hierba. Y entonces, ¿será que la tierra va a sufrir aún los juicios? Claro que sí. La tierra va a sufrir. La tierra sufre, la tierra aún gime y clama ¿por qué? Por los pecados. Y es interesante porque aunque la tierra no es la culpable, el culpable es el corazón corrupto del ser humano, pero la tierra también va a ser purificada porque ha sido afectada ¿por qué? Por el pecado del ser humano. Bien. Si se humillare mi pueblo sobre mi nombre, donde mi nombre es invocado, dice, sanaré la tierra. Pero cuando hay pecado, ¿qué pasa sobre la tierra? Hay maldición sobre la tierra. O sea que la tierra sufre por el pecado, pero también es purificada cuando se invoca el nombre de Dios. Bien, vamos a avanzar. A los ángeles que detenían los cuatro vientos de la tierra se le dijo, Apocalipsis 7, versículo 3. No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien.
miren que aunque estamos viendo los eventos finales y cómo se están cumpliendo, vamos a dar cuenta cómo Dios aún sigue teniendo control y se preocupa por quiénes. Aquí habla de los árboles. Si usted lee Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3, y dice, y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto su tiempo y todo lo que hace que prosperará. Pero si usted lee el versículo 1, está hablando del varón, está hablando del ser humano, está hablando del hombre, ¿sí? Del varón que no anda en camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores asentado. Está hablando del varón. Y ese varón va a ser plantado, ¿qué? Como un árbol junto a corrientes de agua viva. Así que en la Biblia y en otros textos, el árbol representa, ¿qué? Al ser humano, al ser humano, pero principalmente a los hijos de Dios. Dice que no dañe la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellen en sus frentes a de nuestro Dios, a sus siervos de nuestro Dios. Dice, por eso, cuando el primer ángel toque su trompeta, dice, los siervos de Dios ya están, ¿qué? Sellados en la frente. Ahora, ese sellamiento no es que al día siguiente yo voy a ver al señor José con una marca aquí, con una cruz acá, y no va a ser algo literal, ¿sí? Es algo que hay que saber entender. Es el afianzamiento que uno va encontrando en la verdad. Nosotros ahorita estamos recibiendo la información, estamos tal vez aceptándola, pero el sellamiento se va a dar cuando nosotros la practiquemos y la practiquemos tanto que ya se haga un hábito en nosotros y sea un hábito tan espontáneo que ya nadie nos quite eso. Como cuando usted se va a cepillar, hay una forma como usted se cepilla. Cuando usted va a comer, usted come con la mano derecha, la mayoría, ¿no? Hay unos zurdos, pero si usted va a cambiar de mano, tiene que concentrarse. Principalmente nosotros nos sellamos en hábitos cotidianos, pero este sellamiento va a ser un sellamiento que espiritual. Ya no tenemos que proponernos porque ya va a florecer en nosotros el querer y el hacer. ¿Por qué? Por la buena voluntad. Va a ser algo espontáneo en los fieles que sigan al Cordero por donde quiera que Él va. Entonces, los siervos de Dios van a ser sellados en sus frentes y después de este sellamiento es que vienen los eventos de juicio. Dios es tan misericordioso que no va a liberar los vientos hasta que todos sus fieles estemos, ¿qué? Sellados. Y en la frente, ¿por qué? Porque aquí está, ¿qué? El lóbulo frontal, las facultades superiores, la voluntad, el juicio, el discernimiento, el razonamiento. No vamos a ser sellados aquí en la parte occipital, sino en la parte que, en la parte superior, en las partes más elevadas del ser humano, en la parte que predomina y domina la voluntad, aquí en la frente. No es literal, es simbólico, ya lo dijimos. Avanzamos. Se sueltan los cuatro vientos de la tierra y ¿qué pasa con el tiempo de gracia? El tiempo de gracia concluye. El tiempo de gracia concluye. Vamos a ir ahora a Apocalipsis 8, capítulo 8, versículos 8 y 9. Vamos. El Okay. segundo ángel tocó la trompeta y algo así como un gran monte ardiendo fue lanzado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Muy bien. ¿Qué nos recuerda estos versículos? ¿De qué hacemos memoria? Cuando habla de que un gran monte ardiendo fue lanzado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué nos recuerda eso? ¿A qué? Las plagas ¿de dónde? Las plagas de Egipto, cuando el mar se convirtió, ¿qué? En sangre, cuando las aguas se convirtieron en sangres. Entonces murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. La primera trompeta, sí hubo destrucción en ¿dónde? En la tierra, en la tierra. Y ahorita hay destrucción en ¿dónde? En el mar. Así que antes de la venida del Señor Jesús van a pasar muchos eventos que nosotros tenemos que ser testigos.
Pero a diferencias de los que no siguen al Cordero por donde quiera que van, nosotros, por la gracia de Dios, vamos a ser parte del grupo de los que están sellados, y como los judíos en Egipto, como los hebreos en Egipto, van a ver que las plagas caer alrededor, y 1000 caerán a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, pero ¿a qué? Pero a ti no te tocará. ¿Por qué? Porque ya te tocó el sello de Dios. Y cuando te toca el sello de Dios, la plaga no te toca. Eso es lo que hace el sello. Nos protege no solamente del juicio, sino que nos preserva para la segunda venida. Así que, ¿qué bendición estar sellados? Claro que sí. Amén. Vamos a avanzar. Entonces, el segundo ángel tocó la trompeta. Hice algo así como un gran monte ardiendo, fue lanzado ¿a dónde? Al mar. El primer ángel, hubo juicio en la tierra, y sobre la hierba y sobre los árboles. Ahorita hay juicio en el mar. Y también la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaba en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Muy bien. Entonces, el toque de la segunda trompeta anticipa un desastre. ¿En dónde? En los mares. Todo el mundo va a ser conmocionado antes de que Cristo venga, va a sufrir, va a sufrir. Y qué lástima, a los que aman mucho los animales también van a sufrir, van a sufrir. Lastimosamente, los animales que están en el mar van a sufrir. Bien. Pero el Señor hará nueva todas las cosas. El Señor aún así es misericordioso, Él sigue estando al control. Dice, será más amplio que el que ocurrió en los ríos de Egipto en los días de Moisés, según Éxodo 7, 14 al 21. Esta destrucción no va a ser como las destrucciones antiguas, va a ser destrucciones que no van a ser locales, porque lo que pasó en Egipto fue a nivel local. Lo que va a pasar antes de que Cristo venga va a ser global. Así que no estamos hablando de juicios locales, o que solamente se van a ver en un solo lugar. Van a aparecer en todos los lugares, en todos los rincones. La tierra va a ser conmocionada. Pero eh, vamos a ir al tercer toque, porque ¿cuántos toques son? Son 7. Son 7. Y lo que no se va en los primeros, se va a ir yendo en los siguientes. Vamos a darle la oportunidad a Kimberly, a ver si nos puede colaborar, hermano José. Apocalipsis 8, versículo 10 y 11. ¿Qué nos dice? Amén. El tercer ángel tocó la trompeta, y una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y mucha gente murió por el agua que se había vuelto amarga. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en el primer toque, juicio en la tierra. El segundo, juicio en los mares. Y ahora, juicio en los ríos, en las aguas dulces. Muy bien. Entonces, vemos cómo el juicio va cubriendo todos los sectores del ecosistema: tierra, mar y ahora agua dulce. ¿Y esto antes de qué? De la segunda venida y después de el cierre del tiempo de gracia. Yo no sé cuántos aquí han probado el ajenjo. O, o no sé si lo conocen con otro nombre, o artemisa, o también diente de león. En Colombia nosotros lo conocemos como diente de león. Ahí me hacían mucho, me lo estrujaban, y me lo daban así el zumito de diente de león. Con 2 deditos ya uno sentía el juicio en la barriga. Eso es desparasitante. Y qué desagradable es el diente de león o el ajenjo. Es amarguísimo.
Claro, dicen que todo lo amargo ayuda mucho para el hígado, pero este juicio no va a matar solamente el hígado. Este juicio va a exterminar toda la vida de las aguas de las aguas dulces. Entonces, qué desagradable uno ir. Hay una parte de Colombia donde hay un agua que le dicen agua gorda. Y el agua gorda, le dicen, es porque tiene tantas sales minerales que cuando usted la prueba, sabe a agua de mar. Es salada de tantos minerales que tiene. Y tantos minerales que tiene que tapa las mangueras, las tuberías, es por donde corre el agua, porque tiene tantos sales minerales que se recargan en los bordes y tapa. Pero esta agua no va a ser no va a ser salada, va a ser ¿qué? Va a ser amarga. Y usted recuerda, ya vamos a ver ahorita, un episodio en la Biblia donde habían aguas amargas. Pero vamos a rellenar esto primero. Una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Bien. Entonces, las fuentes de las aguas, que son los manantiales, van a convertirse en agua que no van a ser potables, no va a ser potable. Así que se va a sentir mucha presión si el agua de los mares está de sangre, si el agua de los ríos está amarga. ¿Será que es un juicio? Claro que sí, porque el que no encontró agua dulce, pues se va y le quita la sal al agua de mar y ya. Pero si el agua del mar también tiene sangre, se convirtió en sangre, eso va a ser caótico, va a ser caótico. Dice, ¿qué pasó después que el segundo ángel tocó su trompeta? Entonces, ¿qué dice? Al caer la estrella llamada Ajenjo, la tercera parte de las aguas, se convirtió en ajenjo, en aguas amargas, y mucha gente murió por el agua que se había vuelto amarga. Muy bien. Todo esto de los juicios, nosotros al escucharlo, no debe tomarnos por sorpresa, porque lo que hoy conocemos es para que sirva para nuestra preparación, para que cuando llegue el tiempo no seamos contados por la gente que esté buscando aguas en los ríos y la encuentre amarga. Se han contado de las personas que estaban en sus casas y aún el agua de ellos no se amargó porque ya tenían el sello en sus frentes. Así que todo esto no nos tiene que alarmar, no nos tiene que llenar de temor, porque todo esto fue dejado para que no nos tome de sorpresa. Y hará algo el Señor sin que antes no se lo cuente a sus siervos, los profetas, o a su pueblo. Nada. Así que por misericordia nosotros sabemos qué va a acontecer en el fin del tiempo. Y sigue diciendo, al toque de la tercera trompeta, entonces anticipa que un desastre que hará que el agua potable, que el agua potable de una parte del planeta se convierta en ¿qué? En amarga, amarga. Bien. Y no se podrá tomar. Vamos a ir ahora a una ilustración bíblica que la encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 23. Y dice así. Amén. Moisés condujo a Israel del Mar Rojo al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber el agua de Mara porque, ¿qué? Porque era amarga. Por eso le llamaron Mara. Mara, amarga. ¿Sí? Este fue el evento que no siempre nos recordamos cuando hablamos de este juicio y siempre nos retrotrae a este evento y esta fue una situación que el pueblo de Israel le tocó enfrentar, pero ¿qué pasó? Dice, otros no podían beber, pero ¿qué pasó en el versículo 25? Dice que Dios la endulzó. ¿Por qué cuando el pueblo llegó no le encontró dulce una vez? ¿Por qué tuvo que probarla y sentirla amarga? ¿Por qué tuvieron que esperar que Dios hiciera el milagro? ¿Por qué no llegaron encontrando una vez el agua ya con el milagro realizado? Porque proba la fe.
al final del tiempo, nosotros como el pueblo elegido, aunque sabemos que nuestro pan y nuestra agua van a ser seguras, pero aún así, aunque van a ser seguras, necesitamos una fe capaz de qué? De soportar el cansancio, la fatiga, el hambre, la demora y todo eso porque hace parte de la experiencia también de la purificación y de preparación. Todo no va a ser como de color de rosa. Ahí van a haber pruebas, van a haber dificultades, pero la promesa es que Dios va a convertir el agua amarga en dulce. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo endulza para su pueblo. Qué bonito es que podemos encontrar un Dios que en el Antiguo Testamento le endulce el agua al pueblo y al final también le seguirá endulzando el agua al pueblo. Dice el capítulo 8, versículo 12, dice, el cuarto ángel El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y de la noche. Muy bien. Aquí hay muchos detalles en la narrativa que no alcanzamos a tocar. Son 13 versículos y esto tiene muchos simbolismos. Bien, estamos tocando de manera a grosso modo para poder abarcarlo todo el capítulo, pero hay muchos detalles que no vamos a alcanzar a tocar. Pero vamos a responder estas preguntas. ¿Qué pasó cuando el cuarto ángel tocó la trompeta? ¿Qué efecto produjo? ¿Qué dice? Que fue herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Cuando nosotros recordamos el sol, la luna y las estrellas, ¿qué se nos viene a la mente? La creación, la creación, ¿sí? Ya pasamos de un ambiente terreno, de tierra, mar y río, ahora pasamos al cielo, a los cuerpos celestes. O sea que todo el ecosistema, todo el medio que nosotros nos rodea va a ser conmocionado y tiene que dar señal para lo que pronto va a venir. Y el sol, la luna, las estrellas, el mar, las aguas, la tierra, los árboles, la hierba, todo tiene que testificar como señal para lo que viene, para lo que se aproxima. Pero nosotros como pueblo no nos quedemos enfocados en las señales. Cuando usted va manejando, si usted se enfoca en la señal, se estrella. ¿Sí? Usted tiene que enfocarse en la carretera. La señal la mira y la señal le avisa lo que viene, si viene una curva, si viene una inclinación, una elevación, pero si nos quedamos en la señal, mirando la señal, no avanzamos. Cuando nosotros nos quedamos en las señales y lo dramático que son las señales, nosotros nos volvemos amarillistas, nos volvemos fanáticos, nos volvemos miedosos para lo que viene, pero olvidando que la señal anuncia al que viene. Y lo que viene es lo importante. Bien, la señal es importante porque nos indica qué tan cerca estamos de quien esperamos, pero la señal nos tiene que detener en el camino. Dice, fue herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Dice, la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y de la noche. Va a pasar algo con el tiempo. Al final, antes de que Cristo venga, poco antes de que Cristo venga y después de la culminación del tiempo de gracia, aún el tiempo cronológico nuestro de día de 24 horas va a ser alterado. Porque nuestro tiempo es un tiempo creado. Y es creado desde la creación, cuando Dios hizo los movimientos de traslación, los movimientos de rotación, el tiempo nuestro está dependiendo de esos movimientos. Si esos movimientos fallan, nuestro tiempo ¿qué? Pues se altera, falla. Bien, entonces la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y de la noche. Dice, el toque de la tercera trompeta, vamos por la tercera trompeta, anticipa un periodo de días más cortos y noches más largas. Esto es antes de que Cristo venga. ¿Sí? Estos son eventos
que hacen parte de los juicios. No sé si nosotros estaremos allí, no sé si nosotros, si va a pasar pronto, no sabemos el tiempo, pero lo cierto es que todo se va a conmocionar y se va a trastornar. Entonces, el anticipo al toque de las últimas 3 trompetas, ¿qué va a pasar? Llevamos ¿cuántas trompetas? ¿Llevamos cuántas trompetas? 4. Ok. Faltan ahora 3 trompetas para completar 7 trompetas, la totalidad. Bien, pero ¿qué pasa en este evento? En el versículo 13 vamos a ver, porque aquí pasa algo que no ha pasado en los otros toques y cada vez va cambiando el escenario. ¿Qué dice ahora? Versículo 13. Amén. Entonces vi y oí a un águila volar por el cielo, que decía a gran voz, ay, 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 de los habitantes de la tierra a causa del toque de trompeta que los otros 3 ángeles han de tocar. Muy bien. Quizás en su versión no dice águila, quizás en su versión dice ángel, ¿sí? Y es que la Reina Valera del 95 la colocó como ángel, pero realmente lo que dice en el original dice águila. Y águila bíblicamente representa venganza, representa juicio. Y aquí se presenta, hay otras versiones que la utilizan como un cuervo que va pasando por en medio del cielo, o sea, que va a ser visibles para todos. Y esto es señal de destrucción. Y esto no está pasando en los anteriores toques de trompeta, está pasando que antes que toquen las 3 últimas trompetas. Y usted dirá, bueno, si la tierra sufrió, si los mares sufrieron, si los ríos sufrieron, si aún los astros sufrieron, lo que sobrevivió a eso y lo que queda todavía de pie, pasa aquí el águila y como símbolo dice, menciona los 3 ay del Apocalipsis. Ay, ay, ay. ¿Ay para qué? Para las siguientes que vienen. O sea, que van a ser peores que las anteriores. Van a ser peores. Si el agua amarga no era suficiente y el agua con sangre, ahora las 3 últimas van a ser peores. ¿Por qué? Porque a medida que nos acercamos a la venida de Cristo, dice que los dolores van a ser como la mujer de qué? De parto. Cada vez son qué? Más fuertes y más frecuentes. Fuertes y frecuentes. Y así va a ser. En los últimos troques hay 3 hay que menciona aquí. Dice, hay de los habitantes de la tierra, pero hay para quiénes? ¿Para los sellados? Para los que no están sellados, ¿sí? Para los que no aceptaron el sellamiento, porque todos los juicios ahora están cayendo sobre los impíos, sobre las personas que se negaron, que estuvieron en culto, en iglesia, que estuvieron incluso muchos de ellos alabando a Dios de labios, pero su corazón, ¿qué dice? Estaban lejos de Dios, ¿sí? Y ahí estaban las personas que estuvieron casi salvas, pero le faltó dar un paso. Bien, pero vamos concluyendo y la pregunta es, ¿qué cosa nueva vio Juan? Versículo 13 dice, vio un águila volar por el cielo. Dice, se lamentaba por causa del toque de la trompeta de los otros 3, de los 3 ¿qué? Ángeles. Dice, tras el primer ángel tocar la trompeta, habrá granizo, fuego mezclados con sangre y serán lanzados a la tierra. Dice, eso quemará la tercera parte de la tierra de los árboles y toda la hierba verde. Vamos a avanzar. Dice, tras el tercer ángel tocar la trompeta, una gran estrella ardiendo como una antorcha, que es el ajenjo, caerá del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. Eso ya lo vimos, pero me estoy devolviendo. Ok. Vamos a ir a esta parte, estas 2 últimas diapositivas. Vamos a ir a esta parte. Dios ha dado un cuadro bastante claro de lo que va a acontecer. Nosotros somos parte del pueblo
que vive en los últimos días y sabe lo que va a acontecer y para que sirva tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ahí vamos en la parte de abajo, colocamos nuestro nombre y lo firmamos. ¿Cuántos por la gracia de Dios decidimos aprovechar el incienso de hoy para no participar del ajenjo del mañana? Solamente los que hoy disfruten del incienso y aprovechen el incienso, el día de mañana no será amargo. Tendremos un agua segura, un agua dulce. Y no solamente el agua, sino también nuestro pan. Así que familia, vamos a invitarlos para que nos coloquemos en pie y hagamos parte de esta gran familia que se prepara para el encuentro con nuestro Señor. Y que no sean las señales las que por temor nos preparemos, sino con amor al que viene nos preparemos. No es por temor a lo que viene, es por amor al que viene. Por amor al que viene es que nosotros nos preparamos, no por temor a lo que viene y sin temor, porque el amor echa fuera el temor. Vamos a orar. Oremos. Querido buen Dios, eterno Padre que estás en los cielos, Señor, nos has dado suficiente luz para que en este tiempo de bonanza podamos aprovechar, Señor, cada oportunidad mientras que tú estés intercediendo por tu pueblo para que nosotros nos apropiemos de ese incienso que tú estás añadiendo a nuestras oraciones, para que por medio de tus méritos, por medio de tu sangre, podamos ser aceptos delante del Padre y podamos ser contados del grupo de los fieles que al final, Señor, disfrutarán de tu presencia, de tu llegada, y podamos decir, Señor, y aquí nuestro Dios que viene en las nubes de los cielos, te hemos esperado y tú nos salvarás. Y esperamos, Señor, con fe, que tú también puedas decir de nosotros, y aquí, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En estas palabras, Señor, nos aferramos y que la gracia sea sobre nuestros corazones para que desechando de lado toda contaminación, toda inmundicia y todo pecado, podamos prepararnos y purificarnos para tu pronto regreso. En Cristo Jesús nos encomendamos. Amén. Amén. Familia, el Señor les bendiga. Vengan el próximo lunes, porque no estaré yo, estará su profesor querido. Sí, yo sé que lo extrañaron, yo también lo extrañé. Así que seguiremos con el capítulo número 9 con el favor de Dios. El Señor les bendiga y feliz noche.